Si tienen sus Biblias, favor, buscar en Colosenses capítulo 2. If you have your Bibles, please go to Colossians chapter 2. Y vamos a hablar de un gran peligro para nosotros hoy en día. And let's talk about a great danger for us today. Y el peligro es de ser secuestrados nosotros. And the danger is of us being kidnapped. A veces la gente piensa, bueno, los que andan con peligro de ser secuestrados son los ricos, los que viven en México. Sometimes we think that the people that are in danger of being kidnapped are the rich people, the ones that live in Mexico. Pero Colosenses 2 dice que todos nosotros estamos en peligro de ser secuestrados. But Colossians 2 talks about that all of us are in danger of being kidnapped. Vamos a leer el texto. Let's read the text. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. See to it that no one takes you captive through philosophy and empty deception, according to the traditions of man, according to the elementary principles of the world, rather than according to Christ. Nadie os haga cautivos. Let no one take you captive. Ahora la Valera dice nadie os engañe. The old King James says, let no one deceive you. Pero la idea principal aquí es de cautividad. But the idea here is this idea of being taken captive. Algunos se dejan enredar tanto en filosofías humanas So many people get wrapped up in human philosophy. que es como si se pusieran ciegos, It's like they become blind. cautivos. They become captive. Yo voy a dar algunos ejemplos. I want to give you a couple of Estoy examples. pensando ahora en una joven que vino aquí a Nueva York. I'm thinking about a young lady who came here to New York City, Y nos visitaba bastante cuando estábamos en Sherman. and she used to visit us a lot when we were at Sherman. Nos animó mucho. She encouraged us a lot. Buena joven A cristiana. good Christian young lady. Pero comenzó a trabajar en una oficina llena de gente del mundo. But she started working in an office full of people from the world. Llena de gente que ve el mundo según las filosofías modernas. A ton of people who see the world through human Y philosophies. todo eso comenzó a afectarla. And all of that started to affect her. Comenzó a prestar menos atención a la palabra de Dios. She started paying less attention to the message of God. Comenzó a dejar de asistir tanto a las reuniones. She stopped assisting so much to church. Y cuando tratábamos de hablar con ella, And when we tried to talk to her, es como si no estuviera penetrando el mensaje. and it was like the message that we were trying to get to her was not Los penetrating. ojos enturbiados. She had her eyes darkened. Y respondía con todos los dichos de los filósofos humanos. And she will respond with all of these sayings from Los philosophers. clichés, como a veces decimos. The cliches of philosophies. Y es como si hubiera llegado a ser cautiva And it's like she became captive a las filosofías humanas. to these human philosophies. Ya no pueden ver la verdad sencilla. They weren't able to see the simple truth of Cristo es el Christ. Hijo de Dios. Jesus is the Son of Nos God. ha criado. He has created us. Quiere que le sigamos. He wants us to follow him. Son cautivos They have been taken a captive las filosofías huecas del mundo. to the empty philosophies of the world. Ok, note lo que más dice. Estoy olvidándome de usar esto. Lo que más dice Pablo aquí. I'm forgetting to use that, but look at what else Paul says over here. Dice, según la tradición de los hombres. According to the traditions of man. Las tradiciones de hombres siempre son la fuente de filosofías huecas. The traditions of men are always the source of all of these empty philosophies. Hombres falibles. Men that are fallible. No han creado al hombre. They haven't created man. Son creados. They have been created. Pero piensan así, aún así saber de dónde somos y a dónde vamos. But they think that they know where they've come from and where they're going. Y me gusta también la última parte. Dice, conforme a los principales elementales del mundo. And I like the latter part too, according to the elementary principles of the world. Casi todas las filosofías modernas Almost all of the
New Age philosophies, tienden a apelar a lo que Juan llamó their tendency is to appeal to what John calls los deseos de la carne, the lust of the flesh, los deseos de los ojos, the lust of the y eyes, más que nada y sobre todo quizás and above all things, la vanagloria de la vida. the vain pride of life. 1 Juan capítulo 2 versículo 14. 1 John 2:14. Ok, y las filosofías pueden ser peligrosas, las filosofías humanas. Philosophies, human philosophies can be very dangerous. ¿Cuáles eran algunas filosofías que amenazaron a los primeros cristianos? What were some of the philosophies that were attacking or putting in danger the first early Christians or threatening? El tradicionalismo de los judíos. The traditions of the Jews. Hay que seguir ciertas reglas de Moisés. You have to follow some of Moses' laws. Y más allá de Moisés, ciertas tradiciones que nosotros hemos elaborado. And even beyond Moses, some traditions that we have come up with. El énfasis en lo externo y el descuido del corazón. The emphasis was on the external and they forgot about the heart. Otra filosofía, la filosofía popular de los griegos. But also another philosophy, which was the philosophies of the Greek. Negaron que hubiera tal cosa como ángeles. They would reject the idea that there were things like angels, espíritus, or spirits, resurrección, and the resurrection. Los saduceos eran dominados por esas ideas. The Sadducees were dominated by those ideas. Y algo que estaba comenzando a estar de moda. And something that was starting to come up. El gnosticismo. And that is the Gnosticism. Y parece que entre ellos había como una mezcla de algunas reglas judaicas y filosofía griega. And Gnosticism was this kind of mix between Greek philosophy and traditions from the Jews. Al menos una rama del gnosticismo. Or at least a branch from Gnosticism. Y Pablo parece referirse a todo eso al seguir en el capítulo. And Paul refers to all of that as he follows through chapter 2. En versículos 18 y 19 se refiere a los ángeles, a rendir culto a los ángeles. For example, in verse 18 and 19, he talks about people worshiping angels, visions, y de falsa humildad. and false humilities. Esta falsa humildad se encuentra en muchas filosofías humanas. This false humility is found in a lot of human En traditions. versículo 21 Pablo habló de las prohibiciones en cuanto a la carne In verse 21, he talks about some prohibitions when it comes to the flesh and y food la comida. and food. Filosofías peligrosas para los primeros cristianos. Danger or threatening philosophies to the first century Christian. Pero estas filosofías nos amenazan hoy en día. But do these philosophies threaten us today? No mucho, quizás en forma indirecta. Not really, but maybe in an indirect way. Pero ¿cuáles son algunas filosofías humanas que son peligrosas para nosotros hoy en día? But what are some human philosophies that are a threat to us today? Un breve resumen histórico de algunas filosofías dominantes a través de los siglos. I just want to talk a little bit, like a brief history of some of the dominant philosophies throughout the centuries. Y para ver dónde estamos y qué nos amenaza, conviene este breve repaso. And for us to know where we are and what threatens us, this historical walkthrough will help us. Antes del año 1700. Before 1950, 1700. 1650, Por ahí, ¿ok? Okay, right? Okay. 1700. De todos modos, una cosa, no hay fecha exacta para nada de eso. We don't know the exact day, as is obvious. Pero lo que dominaba era lo que algunos llaman el premodernismo. But what dominated thinking was this idea of pre-modernism. La idea que hay verdad absoluta. And the idea was that there was absolute truth. Suena bien. That sounds good. Pero ¿cuál fue el problema? But what's the problem? ¿Quién determina esta verdad absoluta? But who determines this absolute truth? La iglesia. The church. Hombres. Man. Y ahí se dañó todo. And there everything became bad. Ok, pero
comenzó a haber una rebelión en contra de esta forma de ver la vida. But there started to be a rebellion according to this way of thinking. Algunos lo llaman modernismo o racionalismo. Some people call it modernism or No se rationalism. dejen asustar por estos términos. Don't get scared by those Pero terms. conviene a veces saber un poco de eso. But it's helpful to know some of those terms. Y esa fue la idea. And this is the idea. La verdad se consigue a través del raciocinio humano. Truth can be found through human rationalism. Y los primeros que promovieron esta forma de pensar And the first people that pushed this way of thinking, creyeron en la Biblia. they believed in the Bible. Y la idea era analizar la Biblia en forma racional. And the idea was to analyze or to look at the Bible in a very rational kind of way. Y eso nos afecta a nosotros hasta hoy en día. And that affects us even to today. Pero más tarde los que promovieron esta forma de pensar, But later on, those people who promoted this way of thinking por lo general no creían en Dios. generally did not believe in God. Y así vemos muchas ramas de esta forma de pensar que hicieron mucho daño. And we see a lot of those branches or a lot of way of thinkings from that source that created a lot of problems. Pero había mucho énfasis en la ciencia. But there was a lot of emphasis on science. Y es verdad que en los años 1800 y la primera parte del siglo XX había muchos avances científicos. And it's true that in the 1800s and in the first part of the 20th century, there was a lot of advancements. Pensemos en la medicina, We can think of medicine, la penicilina, the penicillin, los antibióticos. antibiotics. Muchos de nosotros no estaríamos aquí si no fuera por estos avances. Yo no estaría aquí, yo creo. Many of us wouldn't be here except for those medical advancements. Y cosas como los automóviles, And things like cars, la radio y la televisión, radio and television. avances científicos. There was a lot of advancements when it came to science. Y el modernismo llegó a ser muy popular. And modernism came to be very popular. La ciencia es la solución. Science is the solution. ¿Pero qué ha pasado? But what has happened? 2 guerras mundiales, 2 world wars, bombas nucleares, nuclear bombs, racismo, racism, todo tipo de mal de toda forma. all sorts of evils of all sorts of forms. La ciencia ha sido la solución a todos nuestros problemas. Has science been the solution to all of our problems? Ya muchos seres humanos comenzaron a abrir los ojos y decir, no, la ciencia no es la solución. Many humans started to open in their eyes and realize that science was not the solution to everything. Comenzamos a ver lo que vamos a llamar postmodernismo. And then started to evolve what we call postmodernism. En español a veces se escribe con E y a veces sin E. In Spanish, it is written just like he just finished saying. Pero eso fue una reacción en contra del modernismo. But this was a reaction to modernism. Y en algunos sentidos era bueno, And in some ways, it was good. porque los que están afectados por el postmodernismo Because those that are affected by postmodernism no están tan susceptibles a aceptar cualquier cosa que diga un científico, they are not as susceptible to accept anything that a scientist says, como la ley. as law. No, y eso es bueno, And that's good. pero no han vuelto a Dios la mayor parte de esa gente. But they have not turned to God, the majority of those Sino people. a veces han recurrido hasta supersticiones, But they have turned to superstitions hasta la astrología, and even astrology, los cristales. the Si quieres crystals. saber cómo está su vida, mire el cristal. If you want to know what your life is going to be like, you can look at the crystals. Y esta filosofía está comenzando a dominar nuestra cultura. And this philosophy is dominating most of our culture. Y vemos muchos problemas. And we see a lot of problem because of it. ¿Cuáles son algunos conceptos que vemos en esta forma de pensar? Y al ver esto, ustedes van a ver que nos está afectando mucho. What are some concepts that we have come up with today from this postmodernism idea? And as we go through it, you'll see that it's all over the place.
Por ejemplo, no hay verdad absoluta. There's no such thing as absolute truth. Pero hay muchas contradicciones. But there's a lot of contradictions. Porque esta misma frase, no hay verdad absoluta, Because this same phrase, there's no absolute truth, es una declaración absoluta. is a declaration of something Pero that is todo- absolute. esa es la idea. But that's the idea. Una ilustración. Let me give you an Hace illustration. algunos años la hermana Aida va a recordar. A ver couple- quién es más. A couple of years ago, maybe Sister Ida is going to remember. I don't know who Algunos else. que tenemos canas. But some of you guys who have white hair or what do you, Es que el presidente, yo creo que fue Reagan, quería poner a Clarence Thomas en el Supreme Court. President Reagan wanted to put Clarence Thomas in the Supreme Court. Un hombre brillante. He was a brilliant man, Y todavía, ahí está todavía juez. and he's still a judge Y today. apareció una señora igualmente brillante. And a woman who was as brilliant as he was, Se llamaba Anita Hill. Anita Hill. Digo, este hombre me ha molestado sexualmente. It said that this man, I guess Clarence Thomas, Yeah. abused me sexually. Y él dijo que no. And he said, I did not. Ella dijo que sí. She said yes. And ¿Sí o no? it was a yes or was it no? There was a big clash. Y alguien escribiendo acerca de eso. And somebody writing about those events Y los dos están diciendo la verdad. said that both of them were saying the truth. Porque en sus mentes lo que están diciendo es la verdad. Because in their minds, what they were saying was truth. Los dos parecen estar sinceros. Both of them were sincere. Entonces los dos están diciendo la verdad. So therefore, both of them are telling the Este truth. es postmodernismo. That's postmodernism. Alguien dice sí, Somebody says yes, alguien dice no. somebody says Y no, el postmodernista dice los dos tienen la razón. and the postmodernism said both of them are right. De eso estamos hablando. La Biblia enseña que hay una sola verdad. The Bible teaches that there is one truth. Jesús oró al Padre. Jesus prayed to the Father. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Sanctify them in your truth. Your word is Es truth. Juan 17:17. John 17:17. Otro concepto del postmodernismo. Another concept of postmodernism. Que el lenguaje y las palabras son juegos. That language and talk, they're just a big game. Y se usan estas palabras para dominar a otros. And words are used in order to control other people. Los primeros filósofos postmodernistas eran mayormente franceses. The first postmodernism philosopher, the majority of them were French, Y usaron un término metanarrativa and they used a term meta-narrative para describir el lenguaje de la religión, la política y la ciencia. to describe the language of religion and science and politics. Y decían ellos, todas esas metanarrativas son para dominar y controlar a otros. And they will say that all of these meta-narrative were used to control other people. Uno de los filósofos dijo, One of their philosophers said, el lenguaje es la opresión. language is oppression. ¿Pero qué estaba usando él para decir que el lenguaje es la opresión? But what was he using when he said that language is oppression? El lenguaje. He was using language. Entonces hay contradicciones en el postmodernismo. There's a lot of contradictions in postmodernism. Uno escribió un libro hablando de cómo no se puede confiar en palabras. Somebody wrote a whole book on how you can't trust words. Y alguien le preguntó, ¿cómo podemos confiar en tus palabras? And somebody asked him, well, how can we trust your Y words? lo pensó un rato. And then he thought about it. Dicen, no se puede. And he said, you can't. Al menos era consistente, al menos. At least he was consistent. Ese es el problema. Para Dios las palabras son de suma importancia. And this is the problem. For God, words are very important. El ángel le dijo a Cornelio The angel told que Cornelius Pedro iba a venir that Peter was going to come. y dijo en Hechos 11:14, And he said in Acts 11:14, te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. and he will speak words to you by which you will be saved, you and all your household.
Entonces ustedes ven esta contradicción entre el postmodernismo So you see this Cristo. contradiction in postmodernism. Ellos dicen que ya no se puede confiar en palabras. He said you can't trust words. Y Dios dice las palabras salvan. But he said, but words can save. Ok, a otra cosa. Another thing, El pluralismo. and that is pluralism. There you go. Puesto que no hay tal cosa como verdad absoluta, Since there's no absolute truth, todas las creencias son iguales de buenas. all beliefs are as good. El hinduismo, el islam, todo igual, todo igual. Hinduism is good, Islam is good, everything is equal. Y entre en el cristianismo, entre comillas, And inside Christianism, in Christianity, todo igual, todas las creencias son iguales de buenas. all beliefs are as good, as equal. Una breve ilustración. Let me illustrate it to you real quickly. Este es un señor que se llama Josh McDowell. Here's a man called Josh McDowell. Hace años, está bien, hace años, A couple of years ago, no, hace muchos años, mejor dicho, for a number of years, a number of years ago, que él da discursos en las universidades en cuanto a por qué nosotros debemos creer en Dios. he gives speeches in university of why we should believe in God. Y yo estaba escuchando una entrevista con él un día. And I was hearing an interview that he was doing, Y él dijo que al comenzar a dar sus discursos en los años 60 y 70, that as he started giving his speeches in the 60s and in the 70s, lo que dijeron más que nada para retarle. the things that they will say more to contradict him. ¿Cómo tú sabes que esto es la verdad? How do you know that this is true? Eso es un reto modernista. That is a challenge that is modernism. Pero como en los años 70, casi llegando a 80, de repente dice que comenzó a cambiar el reto. But around the 70s and about the 80s, the challenge to his speeches started to change. Y la idea comenzó a ser, And the idea was, ¿cómo tú puedes decir que el cristianismo es superior al islam o al budismo? how can you say that Christianity is superior to Islam or to Buddhism? El primer reto, un reto modernista, The first challenge was a modernism challenge, pero el segundo reto, un reto postmodernista. but the second challenge in the 80s was more of a postmodernism challenge. ¿Pero qué dijo Jesús? But what did Jesus say? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Entonces otra vez vemos un conflicto entre las enseñanzas de Cristo And again, so we see this conflict between the ideas of Jesus y la filosofía que está llegando a ser dominante hoy en día. and the philosophies that are becoming dominant today. Algunos conceptos más del postmodernismo. Other concepts from postmodernism today. Es arrogante decir que un camino es mejor que el otro. It's arrogant to say that one way is better than others. El único pecado que hay es decir que algo es pecado. The only sin that there is in postmodernism is to say that there is sin. ¿Se han dado cuenta? Do you see that? Y emociones tienen prioridad sobre la razón. Emotions are given priority over being rational. Lo importante no es lo que es la verdad. The important thing is not what is truth. ¿Quién sabe si hay tal cosa como verdad? Who knows if there's such thing as truth? Suenan como Poncio Pilato, ¿verdad? It sounds like Pontius Pilate there. Lo importante es sentirse bien. The important thing is to feel good. Si tú te sientes bien, If you feel todo good, está bien. then everything is good. No te preocupes por la verdad cuando no sabemos si aún hay tal cosa. Don't worry about truth. We don't even know if there is truth. Ahora, ok. ¿Cómo eso ha afectado a la religión? How has this affected religion? Bueno, en primer lugar, en muchas partes los sentimientos tienen más peso que las escrituras. In some places, feelings go above the scriptures. Me acuerdo la primera vez que me encontré con eso. I remember the first time I was faced with this. Estábamos en la Argentina, en los años 80. We were in Argentina in the 80s.
Y había una joven muy dulce. And there was a very sweet young lady. Y queríamos hablarle de la importancia del bautismo. And we wanted to talk to her about the importance of being baptized. Y la ley, el que cree y es bautizado será salvo. And I read to her, he who believes and is baptized shall be saved. Yo pensé que eso iba a tener un impacto en ella. I thought that this was going to have an impact on her. Pero ella dijo, But she said, si te sientes bien al creer eso, está bien. if you feel good believing that, then it's good. Yo no me siento bien al verlo así. I don't feel good seeing it that way. Yo prefiero verlo de otra forma. I prefer to see it another way. Entonces la cuestión, la pregunta no era ¿es verdad o no? The question was not, is it true or is it not? Sino ¿me siento bien con esto o no me siento bien? But do I feel good with this or do I not feel good with that? Y ahora cuando citamos estos textos, ¿cómo responden muchos amigos? But when we cite these texts, how do a lot of people respond to it? Pero yo me siento bien sin bautizarme para perdón de pecados. But I feel good not being baptized for the forgiveness of my sin. ¿Tú quieres decir que todos los que no se bautizan para perdón de pecados están perdidos? Are you trying to say that those that don't get baptized for the forgiveness of their sin are lost? O sea, queremos nosotros presentar un texto bíblico So here we are trying to present them a biblical text, y ellos presentan sus emociones. and they present their emotions. Y aunque podríamos citar 100 textos bíblicos, And even though we might cite 100 Bible texts, si ellos van en contra de los sentimientos de ellos, but if these texts go against their feelings, son ignorados. they are ignored. Y podemos mencionar un punto más que hemos mencionado aquí anteriormente. And we can mention another thing that we've mentioned here before. Ya que los sentimientos tienen prioridad sobre todo en esta forma de pensar, Since emotions are given priority over everything in life, tienen prioridad en la adoración a Dios. it's given priority in the worship of God. ¿Y qué es lo que producen las emociones entre muchos? So what's going to produce this emotion in many? Los conjuntos musicales, The musical groups, cantando a estilo del espectáculo, singing in a show business kind of way, y agarro el micrófono y comienzo a cantar. and they grab that microphone and they start to sing. Si yo lo hiciera, todos se huirían. If I start to do that, all of you guys will leave. Pero a muchos les encanta eso But many just love that. del ídolo uno de los ídolos más populares hoy en día. And I think all of that comes from one of the main idols, El mundo del espectáculo. and that is the show business. Ahora, brevemente, ¿cómo combatir este tipo de filosofía en nuestra vida? Quickly, how can we fight against this philosophy in our lives? Yo he predicado este mensaje antes en inglés, una vez en español, creo. I have preached this message once in English, Y así una lista de algunas cosas que podemos hacer. and I would do a list of things that we can do. Y esta lista sí tiene sus puntos, And this list has its points, pero no creo que es la clave. Pero voy a dar brevemente los puntos. but I don't think this is the key. But I'm going to go quickly through the Entonces list, vamos a hablar de la clave para batallar eso. and then I'm going to get to the key to fight postmodernism. Dar más peso a la autoridad bíblica que a los sentimientos. To give greater weight to the authority of the Bible than to our feelings. No hacer excusas por el pecado. To not make excuses for sin. Evitar los extremos del modernismo. To avoid the extremes of modernism. Al pensar en esta lista, But as I thought about this list, yo pienso la mejor solución ahí está en el mismo contexto. I thought about the best solution, and it is here in the context. Vamos a leerlo. Let's read it here. Versículos 9 y 10. Verses 9 and 10. Dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. For in him, talking about Christ, all the fullness of deity dwells in bodily form. And in him you have been made complete, and he is the head over all rulers and authorities. La clave es enfocarnos en la plenitud de Cristo. The key is to focus on the fullness of Christ. En Él tenemos todo lo que necesitamos. In him we have everything that we need. No necesitamos de otra cosa. We don't need anything else. Una ilustración para terminar. An illustration before we finish. Esta semana pasada This past week, recibí una nota
Ella me dijo, She said, estoy confundida en cuanto a mi identidad como cristiana. I'm very confused when it comes to my identity as a Christian. Y le pregunté, ¿y por qué? And I asked her Y why. ella me dijo, me atraen otras doctrinas. I am attracted to other doctrines. ¿Cuáles doctrinas? What other doctrines? Y me mencionó algunas religiones orientales. And she mentioned some Oriental religions. También mencionó algo que no había oído antes. And she also mentioned something that I've never heard before. Teoría de los reptilianos. Theory of the reptilians. Bueno, yo busqué en el Google y hay un artículo en Wikipedia acerca de eso. I googled that and there was an article there in Wikipedia about this. Y comencé a pensar, ¿cómo encuentro un artículo sobre la teoría de los reptilianos para ayudar a la pobre hermana? And then I started thinking, where do I find an article to send to her to help her with the theory of the reptilians? Pero al pensarlo más, But as I thought more about it, pensé en lo que le va a ayudar. what's really going to help her No es un artículo acerca de la teoría de los reptilianos, is not an article about the theory of the reptilians, sino que vuelva a investigar el testimonio acerca de Jesucristo. but to return and to look at the testimony that was given about Jesus Es Christ. lo que le dije. That's what I told her. Yo no voy a enviarle ningún enlace, ningún estudio de estas doctrinas. I'm not going to send you a link or an article about this theory. ¿Por qué no vuelva y lea el libro de Lucas otra vez? Why don't you go back and read the Gospel of Luke again? A leer, pregúntese a sí misma. And as you read, ask yourself, ¿Están diciendo la verdad, sí o no? are these men lying to us, yes or no? Vuelva a leer el libro de Juan. Go back and read the Gospel of ¿Están John. diciendo la verdad, sí o no? Are they saying the truth, yes or no? Ella aceptó mi reto. She accepted my Yo challenge. voy a volver a hablar con ella la semana que viene. I'm going to go back and talk with her next week. Oremos por ella. Let's pray for her. Pero para mí esta es la solución a todas esas filosofías raras que oímos por todas partes. But to me, that's the solution to all of these strange philosophies all over the world. ¿Tenemos razón para creer en Jesucristo? Do we have reasons to believe in Jesus Ahí está el Christ? testimonio. Here's the testimony of these Y men. si Cristo es el Hijo de Dios, And if Jesus is the Son of God, no necesitamos de ninguna otra filosofía para llenar nuestras vidas. we don't need any other philosophies in order to fill our lives. Que Dios nos ayude a hacer eso mismo. May God help us to do that same Estamos thing. rodeados por personas que, como la hermana, que están confundidos. We are Confundidas. surrounded by so many people, so much confusion. Todas las religiones son iguales de buenas. All religion are good and they're Lo equal. importante es sentirse bien. That the important thing is to feel good. Si somos honestos con nosotros mismos, todos nosotros hemos sido contaminados, aunque sea un poco. If we're honest with ourselves, all of us have been contaminated, even a little bit, with these philosophies. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principales elementos del mundo y no según Cristo. Let's remember Colossians 2:8. See to it that no one takes you captive through philosophies and empty deception, according to the traditions of man, according to the elementary principles of the world, rather than according to Christ. ¿Y usted? What about you? ¿Ha aceptado el evangelio o lo está rechazando? Have you accepted the gospel or are you rejecting it? El posmodernismo dice que no, si no está bien, Postmodernism said that if it's not good, no hay verdad absoluta, está bien. there's no absolute truth. It's okay. Pero la verdad es, But the truth is, sin aceptar la gracia de Jesucristo, no hay esperanza. if we don't accept the grace of Jesus Christ, there is no hope. Usted está perdido. You are lost. Pero todo eso puede cambiar hoy. But all of that can change today. Hoy mismo usted puede ser lavado en la sangre de Jesús, Today, you can be washed in the blood of Jesus Christ. llegando a ser hijo de Dios, You can come to be a son of God sin la incertidumbre de las filosofías humanas, without all the confusion that comes through human philosophies, sino con la certidumbre, la certeza que le trae la fe en Cristo. but the assurance that faith in Christ brings.
¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Evocando su nombre. Why do you wait? Get up, be baptized for the forgiveness of your sin, calling on the name of the Lord. Gracias por su buena atención a pesar del calor que ha habido. Thank you for your great attention, even though it's really hot up here.